Jesús. Amén. Bueno, como les estaba indicando el pastor, se empezó una nueva serie que se llama Tu palabra ordena mis caminos. Y así es como Dios ha querido comenzar a hablar de su palabra en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que la Biblia es importante, es vital? ¿Cuántos tenemos esa conciencia de que qué difícil es ser cristianos sin leer la Biblia? Es muy, muy, muy complicado. Entonces, agradecido con Dios por este tema, y entonces vamos a iniciar. Me gusta el lema, dice: tu palabra ordena mis caminos. Ese es el título, y la primera palabra que quiero hoy compartir con ustedes es la palabra ordenar. Cuando algo necesita un orden es porque evidentemente está desordenado, porque evidentemente no está en su estado original, por así decirlo, no está como debiera de estar. Y esta serie de lecciones que vamos a tener habla de cómo la palabra de Dios ordena. Entonces quiero que me acompañen a Génesis capítulo 1. Amén, cuando lo tengan, capítulo 1. Amén. Dice la Biblia en Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada. Dice que en el principio la tierra estaba desordenada, las cosas no estaban acomodadas como tenían que ser. Dice que había tinieblas, dice que había muchas cosas por hacer. Pero entonces dice el versículo 3: y dijo ¿quién? Dios comenzó a hablar y dijo: sea la luz. ¿Y qué dice que fue? La luz. Y vio luz, que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Aquí estamos hablando, este capítulo habla de la creación de Dios, de cómo inició todo, y estoy seguro que muchos de los que estamos acá en algún momento hemos leído este capítulo y hemos visto cómo poco a poco, como día a día, Dios hablando, Dios con su palabra comenzó a ordenar donde había un desorden. Dios miró la tierra, miró lo que estaba creado en su momento y dijo: está desordenada y voy a comenzar a ordenarlo. Entonces Él comenzó a alzar su voz, Él comenzó a decir: que se haga la luz, que se hagan los seres vivientes. Y si seguimos leyendo ahí, vamos viendo cómo poco a poco, a través de la palabra de Dios, a través de cuando Él abría su boca, era que las cosas comenzaban a tener orden, porque la tierra estaba desordenada. Pero cuando Dios habla, cuando la palabra de Dios entra en acción, entonces comienza a haber un orden, comienza a acomodar las cosas, y entonces podemos observar que Dios creó todo muy bien, y es lo que ahora nosotros vemos en este mundo, en esta tierra. Pero fue por medio de su palabra que Él comienza a ordenar las cosas. Dios comenzó a hablar y las cosas comenzaron a ser. Y en un principio nuestra vida en un principio muchas veces se encuentra desordenada, se encuentra desorientada.
El hombre como tal, el humano como tal, cuando se aleja de Dios o cuando vive una vida sin la palabra de Dios, comienza a caer en desorden, comienza a caer en un caos incluso. De hecho, podemos ver cómo hoy el mundo camina desesperadamente lejos de Dios, cómo corre desesperadamente lejos de Dios. Y podemos ver en naciones como Estados Unidos, incluso como Canadá, como tanta maldad, y tanta perversidad ha crecido, incluso desde los gobiernos y cosas que uno no podría imaginar hace 10 años, ahora comienzan a pasar, porque se han alejado tanto de Dios, porque se han alejado tanto de su palabra, que le dan cabida a tantas cosas que comienzan a promover leyes incluso en contra de la naturaleza y en contra de seguir a Dios. Entonces, el hombre cuando se aleja de la palabra se desordena. El hombre cuando se aleja de la palabra, la mujer cuando se aleja de la palabra, entra en un caos. Leyes que, como les decía, por ejemplo, en Canadá, si no me equivoco, estaba leyendo una vez que ya se puede incluso matrimonios con especies. Hay un asunto extraño de relaciones ilícitas y son tantas cosas como lo que uno comienza a ver en diferentes naciones, que son inventos de corazones de hombre y corazón de mujer que se alejaron de la palabra de Dios, porque esa es la naturaleza del hombre. Cuando está lejos de Dios, esa es su naturaleza, la maldad. Dice la Biblia que en el tiempo de Noé, cuando Dios toma la decisión de mandar el diluvio, dice que el corazón del hombre pensaba continuamente en el mal. Entonces, ese desorden que hay en nuestra vida, ese desorden que hay en el hombre, ese desorden que hay en la mujer, puede empezarse a ordenar, puede comenzar a tener un giro en nuestra vida cuando tenemos un encuentro con la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquello que orienta, es aquello que trae sabiduría a nuestra vida, es aquello que pone fin a aquel deseo, aquella pasión desordenada y te ubica, te ordena. La palabra de Dios nos dice y nos enseña por dónde tenemos que caminar, por dónde tenemos que andar. Y muchas veces el hombre y la mujer anda con su vida desordenada, anda teniendo más de una mujer, anda teniendo más de un hombre, anda entregándose a sus vicios, anda entregándose a sus pasiones, anda viviendo una vida deliberadamente sin ningún tipo de conciencia. Pero cuando tiene un encuentro con Dios y tiene un encuentro con su palabra, la palabra lo empieza a ordenar. La palabra empieza a ordenar su vida, la palabra empieza a ordenar sus pensamientos, y te encuentras palabras como decir que el hombre sepa tener solo una mujer. Que comienza a decir que comienza a tener consejo en su palabra, comienza a tener consejo y dice, habla de los que se emborrachan, habla de los ladrones, habla de los vagos, habla, y comienza a haber un ordenamiento en nuestra mente y en nuestro corazón cuando tenemos ese encuentro con la palabra de Dios. Porque el mundo como tal, seguir la corriente de este mundo, seguir los lineamientos de este mundo es un desorden para Dios. Y con tanta ideología y con tanta cosa, el hombre puede y la mujer pueden engañarse fácilmente, pero cuando recordamos su palabra, cuando traemos su palabra a nuestra vida, eso trae orden. Así como en el principio de la creación todo estaba desordenado y Dios comenzó a hablar y Dios comenzó a dirigir y las cosas comenzaron a tener un rumbo y las cosas comenzaron a tener un orden, así de esa misma manera, cuando le das la oportunidad a Dios, cuando le das el chance a Dios y cuando tienes un encuentro con Dios y con su palabra, Dios comienza a ordenar tu vida. Dios comienza a ordenar nuestra vida de la misma forma que pasó al principio. Dios comienza a hablar contigo y a decirte, bueno, a través de su palabra hay pensamientos que tenemos que dejar, hay actitudes que tenemos que dejar, hay lugares donde tenemos que dejar de ir, hay amistades que no nos convienen, hay actitudes, tienes que romper con aquella relación, no puedes andar con más de una mujer a la vez, no puedes embriagarte, entonces comienza el Señor a ordenar tu vida.
La palabra de Dios comienza a hacer esa transformación en ti y comienza a ordenarte y comienza a decir, aquello que yo hacía, ya me di cuenta que era malo, entonces dejo de hacer aquello. Aquel pensamiento que yo tenía, que lo consentía, que lo ejecutaba, me doy cuenta a través de su palabra de que no es correcto, de que no es bueno, entonces necesito hacer un cambio. Nuestra vida sin la palabra de Dios se desordena, pero cuando le damos ese espacio al Señor, cuando le damos ese tiempo a Dios, nuestra vida comienza a tener un orden. ¿Cuántos dicen amén? Comienza a tener un orden. Y ya no somos guiados solamente por nuestros deseos y pasiones y concupiscencias, sino más bien somos guiados por Él. Si decimos qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la palabra del Señor, cómo tengo que actuar. Me están presentando un negocio ilícito, pero qué dice la Biblia. Se me está ofreciendo aquella mujer que no es mi esposa, pero qué dice la Biblia. Estoy corrigiendo a mis hijos de una mala forma, pero qué dice la palabra del Señor de cómo tengo que corregir a mi hijo o a mi hija. He tenido una actitud con mi vecino, con mi vecina, he sido, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo tengo que ser con mis vecinos y con mis vecinas? ¿Cómo tengo que ser con el prójimo? Entonces la Biblia ordena nuestra vida y nuestro corazón. Cuando le buscamos, cuando le creemos, dice Génesis, en el principio, en el inicio, la tierra estaba desordenada. Y Dios comenzó a hablar. Y la palabra de Dios comenzó a ordenar cada cosa. Y tal vez nosotros podemos decir en el principio nuestra vida, o incluso hoy 12 de septiembre, nuestra vida está desordenada. Pero hay una palabra de Dios, pero hay una presencia de Dios que puede empezar a ordenar tu vida, que puede empezar a ordenar mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Dios usó su palabra para ordenar la tierra. De esa forma Él quiere usar su palabra para ordenarte a ti, para ordenarme a mí. Ahora quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4. Amén. Dice 4 versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice Hebreo, dice, porque la palabra de Dios en su momento creó las cosas. La palabra de Dios en su momento dio orden al mundo, que es lo que acabamos de leer. La palabra de Dios ha traído dirección al pueblo de Israel. Cuando leemos la Biblia vemos cómo Dios hablaba a través de sus profetas, y cuando leemos, por ejemplo, libros como Isaías, Jeremías Ezequiel también, profetas de estos mayores, incluso menores, dice así, y palabra de Dios vino, y palabra de Jehová vino, porque Dios siempre ha intentado hablar al hombre, siempre ha estado interesado en comunicarse con su humanidad.
Dios siempre ha intentado, no es un Dios que ha sido mudo o es un Dios que se ha quedado callado. De hecho, podemos ver en la historia de Israel cuando tenían sus momentos difíciles o iban a guerra o se habían desviado de su camino, había siempre que Dios levantaba a alguien y venía palabra de Dios sobre esta persona, sobre este profeta, y hablaba para corregir a la gente, hablaba para exhortar a la gente, hablaba para que la gente tuviera un cambio de dirección, porque esa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre tiene un fin, siempre tiene un objetivo. No es que Dios habla simplemente por contar un chiste o por chismear o por decir algo que ya todo el mundo sabe. Cuando la palabra de Dios se da, cuando Dios hablaba en su tiempo a través de un profeta, siempre era un tema específico, siempre era atacando un punto, ordenando algo, dando un incentivo, dando una dirección. Y ahora nosotros, dice en Hebreos, que la palabra de Dios se convierte, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y cuando Jesús nace, cuando Él viene a la tierra, dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay versiones que dicen en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Lo que está haciendo señalación el escritor y lo que quieren entender es que Dios antes hablaba a través de sus profetas, Dios antes hablaba a través de sacerdotes incluso, pero en el tiempo de Jesús, Jesús se convierte en la palabra viva de Dios. Jesús se convierte en la traducción. Ya no vamos a esperar, y aquí no estoy invalidando ningún ministerio, pero sí efectivamente no es como antes el tema de los profetas, ¿verdad? Como un Isaías o Jeremías, sino que Dios hace un antes y un después con el Antiguo Testamento y con Jesús. Y Jesús se convierte en la palabra viva delante de Dios. Él es la palabra viva, por eso es que en una ocasión, no lo tengo aquí apuntado, pero en una ocasión cuando hay una parte de la Biblia, cuando habla un subtítulo de la transfiguración y dice que Jesús toma a 3 de sus discípulos y se va a un lugar alto, y dice la Biblia que hay una transfiguración, dice que sus vestidos se convierten en blancos, su cabello de oro, y aparece dice la Biblia que aparece, Moisés y aparece Elías, y entonces dice que los discípulos quedan asombrados y hay una voz de en medio que dice: este es mi hijo amado, dice, a él oíd, a él pongan atención. Entonces, la palabra de Dios para nosotros hoy, para usted y para mí, son aquellas palabras, son aquellas cosas que Dios dejó escrito en su palabra, que sus discípulos lograron escuchar y que lograron pasar a una hoja o un papel, y que ahora para nosotros se llama Biblia. Eso es la palabra de Dios para usted y para mí. Aquello que Juan logró captar, aquello que Mateo logró captar en las enseñanzas de Jesús, aquello que Pablo, inspirado por Dios, comenzó a escribir en las cartas, aquello que Pedro comenzó a escribir ahí cuando pensaba en una iglesia, cuando pensaba en la iglesia general. Eso es lo que para nosotros hoy en día es la palabra de Dios. Y dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice viva. Qué interesante, hermano y hermana, este atributo que Dios, el escritor de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva. Yo creo que a ningún libro en la tierra se le da este atributo de estar vivo. Piénselo, es algo muy grande. A ningún, o no he escuchado por lo menos todavía, otro libro que se atribuya estar vivo, de tener vida. Y es porque
La Biblia, la palabra de Dios que ahora tenemos, ha trascendido el tiempo. La Biblia es la palabra de Dios y ella trasciende el tiempo y permanece para siempre. Y ha sido de bendición para muchas personas antes que usted y mí. La Biblia por todos los años que ha tenido la historia del hombre ha permanecido una vez que fue creada, obviamente, ha estado ahí acompañando a los incluso gobernantes y a las naciones en sus inicios, ha estado guiando porque ella es viva y eficaz y a mucha gente ella ha ayudado antes que a usted y que a mí. ¿Cuántas generaciones, cuántos hermanos, cuántas hermanas han podido ser beneficiados por tener un encuentro con la palabra de Dios antes que usted y de mí? Miles de personas, miles, y yo creo que podríamos decir millones de personas han encontrado en la Biblia un orden, han encontrado en la Biblia una luz, han encontrado en la Biblia y han creído que es la palabra de Dios y han permitido que la Biblia los ordene. ¿Cuántos en este instante, en este día, en este momento, en todo el mundo están dejándose ser guiados por la Biblia? Están dejando sus vidas ser guiados por la palabra de Dios. ¿Cuántos hoy este libro alrededor del mundo es la dirección de sus vidas? Podríamos decir que son miles, igual podríamos decir que son millones. Y ahora, ¿cuántas personas creen que después de que ninguno de nosotros esté en esta tierra, si no es que el Señor ya haya venido por su iglesia, pero ¿a cuántos creemos que después de que nosotros estemos, la Biblia también sea la ayuda, la Biblia también sea el soporte, la Biblia también sea la dirección después que nosotros estemos? Muchos también, miles y también posiblemente millones. Eso es porque la palabra de Dios es viva. Se pone a pensar a cuánta cantidad de gente ha leído y ha estudiado y ha sido de beneficio la palabra de Dios. Es algo sorprendente. La cantidad de gente que en el pasado encontró libertad en ella, luz y salvación. La cantidad de gente que en ese tiempo está encontrando luz y salvación y dirección. Y la cantidad de gente después de nosotros que vaya a poder tener un encuentro, que se dé la oportunidad, que se atreva a tener un encuentro con ella y con el Espíritu Santo, con Dios mismo. Es increíble lo que este libro ha hecho a través del tiempo. Y el escritor de Hebreos nos explica una razón y dice: la palabra de Dios es viva. Es viva. Es viva, ha permanecido, va a permanecer y permanecerá. No depende de una institución, no depende de alguien específico, de una institución gubernamental. Es palabra de Dios. Y si habláramos de la historia de ella y de las cantidades de gente que ha perdido su vida para que este libro esté aquí en nuestras manos, nos daríamos cuenta que es muy privilegio, es demasiado privilegio poder tener una Biblia en nuestras manos. Es de mucha bendición poder tener una Biblia en nuestras manos. Y dice Hebreos, porque la palabra de Dios es viva, nos habla, nos ayuda. La Biblia nos habla. Hermano y hermana, la Biblia habla al hombre, habla a la mujer, aquella persona que se acerca a ella, la persona que le cree que es palabra de Dios y le busca. Dios te habla a través de su palabra. Dios habla a través de ella. La Biblia no está como adorno en una casa. La Biblia no está para traerla debajo de la axila a un culto de un domingo. La Biblia no está para rellenar un espacio más. La Biblia, la palabra de Dios, es la palabra de Dios viva que puede transformar nuestra vida, que puede transformar nuestro corazón, que puede ordenarte. No es cualquier cosa, no es cualquier libro, es la palabra de Dios que está viva. Y muchas veces te va a hablar, muchas veces va a hablar a tu vida, a tu corazón,
en situaciones incluso específicas, pasajes que incluso tal vez habías leído anteriormente y que tal vez no lo habías entendido, pero lo entiendes en un momento porque ahí está escrito y te habló en el momento específico. Y puedo dar un ejemplo rápidamente de esto. Y creo que una vez lo conté por acá, pero voy a contarlo rápidamente. Todos los que están acá o la mayoría saben el proceso o lo que pasamos con mi hija Nairel en el hospital y el testimonio no lo compartimos por acá. Pero recuerdo que yo había leído el libro de Isaías, recuerdo que yo había leído ese libro y había entendido, y hay canciones incluso que habla sobre que los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros, sus caminos son más altos que los nuestros. Y yo había leído y había escuchado, como le decía, incluso canciones de esta palabra, pero no fue así una vez, fue más bien una vez que yo le interrogaba a Dios, yo le preguntaba a Dios por qué permitía que mi hija estuviera pasando ese proceso, o no tanto por qué permitía, sino que yo le daba a entender a Dios que en mi mente yo había visto esa situación diferente y que no iba a durar tanto. Yo le decía a Dios como una forma de reclamo que yo pensé que no iba a ser tan largo el proceso, sino que par de semanas, unas cositas ahí en el hospital y que rapidito nos íbamos a ir. No tanto, no casi los 3 meses que duramos. Y era un reclamo que yo le estaba haciendo a Dios. Y inmediatamente yo pude sentir en mi corazón este pasaje en Isaías cuando habla a mi mente, a mi corazón y me dice: mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Mis caminos son más altos que tus caminos. Y yo dije: sí, Señor, tienes razón. Yo preguntando que era mejor a mi manera, yo diciendo que era mejor a la manera que yo estaba pensando, pero la palabra de Dios me habla. Dios me habló a través de ella y me dijo: es mejor mi voluntad que tu voluntad. Es mejor mi pensamiento que tu pensamiento. Y mis caminos son más altos que los tuyos. Y yo le dije: amén. Yo, perdón, Dios, perdón. Ve cómo la palabra de Dios habla. Ve cómo la palabra de Dios es viva y eficaz. Ve cómo la palabra de Dios es viva y se ha mantenido y va a mantenerse en generación tras generación, porque es palabra de Dios. Y yo deseo, hermano y hermana, que usted se vaya hoy sabiendo que lo que usted tiene en su mano es un libro tan especial, tan profundo, tan importante, que te preocupes el día que te acuestes y no hayas leído un capítulo de ella, que te sientas mal cuando estás acostado ya en tu cama y no hayas tenido un chance en las 24 horas o en las 24 horas del día, para poder meditar en ella. Porque la palabra de Dios es viva, permanece, ha ayudado a gente, ayuda hoy gente y va a ayudar más a personas a acercarse a Dios. Dice, el segundo dice, es eficaz. Es eficaz. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios cumple con su propósito. La palabra de Dios, cuando le doy la oportunidad, cuando le creo que es palabra de Dios, no me va a defraudar, porque ella es eficaz. La Biblia es eficaz. La Biblia produce el efecto esperado en aquel y en aquellos que leyendo entienden y creen. La Biblia no va a dejar a nadie igual, a aquella persona o aquel hombre que se acerca creyendo que es palabra de Dios. Porque mucha gente puede acercársele estudiando teología, y mucha gente puede acercarse para debatir, para hacer de esto una disputa y todo lo demás. Y tal vez puede haber gente en la calle que dice: es que yo conozco la Biblia,
que se ha topado usted con alguno de ellos, que yo conozco la Biblia al derecho y al revés, desde el principio hasta el fin, pero cuando vemos su vida como tal, no muestra una persona que ha tenido un encuentro con Dios, o un encuentro y ha creído que la Biblia es palabra de Dios. Cuando usted y yo, hermano, nos acercamos a ella creyendo que es palabra de Dios, creyendo que es Dios mismo inspirando a estos hombres a escribir esto que escribieron, a estos evangelios, estas cartas, cuando somos nosotros y creemos eso, es imposible que no haya un cambio en usted y en mí. Porque la Biblia es eficaz. Es un atributo que ella tiene. Dice, la palabra de Dios es vida. ¿Y qué más? Está viva y es eficaz. Está viva y es eficaz. Está viva y cumple. Está viva y sí puede transformar. Está viva y sí puede ordenar. La palabra de Dios está viva y por más difícil que sea nuestra situación o por más difícil que sea nuestro día, ella puede producir un cambio en usted y en mí. Ella lo puede hacer, es palabra de Dios, es viva, ella cumple con su función, ella cumple con su atributo, ella cumple con su misión, que es ordenarnos, que es limpiarnos, que es acercarnos a Dios. Cuando usted y yo le damos el espacio a ella, creyendo lo que ella es, sin dudar, creer que son palabras de Dios, que es creer que es Dios mismo hablando a nosotros, ese cambio, hermano y hermana, va a ser inevitable, porque ella es eficaz. Cuando nos acercamos de esa forma, cuando creemos que lo que tenemos en nuestras manos, que lo que tenemos en nuestras casas es palabra de Dios y la leemos y le ponemos atención y le damos importancia. Oiga esta palabra, importancia. Ahora el mundo, hermano y hermana, corre desesperadamente por filosofías, por ideologías, por un montón de cosas. Y lamentablemente en muchos países la importancia, la palabra de Dios ha venido disminuyendo. Ha venido disminuyendo. En naciones, ha venido disminuyendo incluso en familias. Ha venido disminuyendo incluso en creyentes. Pero cuando un hombre, una mujer, una familia, una nación le da la importancia, a la palabra de Dios, ella produce cambio. Ella liberta. Ella produce vida. Ella nos acerca a Dios, a nuestro Creador. Sigue diciendo Hebreos capítulo 12, es viva, es eficaz, es cortante, corta, dice, más que una espada de doble filo, penetra hasta el alma, hasta el espíritu, hasta lo profundo del hombre. La palabra de Dios no es cualquier libro, hermana y hermana. La palabra de Dios no es cualquier cuento de ficción que tengamos. La palabra de Dios, dice la Biblia, que corta, que quita, que despedaza, que separa, que entra hasta el alma, lo separa el espíritu. Dice que entra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Dice que discierne nuestros pensamientos, nuestro corazón. No es cualquier cosa lo que tenemos en nuestras manos. No es cualquier cosa lo que usted tiene ahí en su casa. Quiere ordenar su vida, quiere que haya un giro en su vida, quiere que haya un giro incluso en su cristianismo. Lea la palabra, dedíquele tiempo, dele importancia a Dios, porque ella es la que trae orden a nuestra vida. Y no se trata de solamente aquellos que no tienen un encuentro con Cristo, porque hay hermanos, hay cristianos, hay personas que pueden tener tiempo de congregación, pueden tener tiempo de incluso servir, pero no tienen el hábito, no
tienen la costumbre, no le dan la importancia a la palabra de Dios. Y ella es viva, es eficaz, y a través de ella Dios ordena nuestros pensamientos y ordena los designios de nuestro corazón. Nuestras intenciones también las ordena. Hermano, la palabra de Dios permanece para siempre. Yo no sé si logramos entender eso, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Él no va a cambiar su palabra. Él no va a cambiar su palabra porque el mundo está cambiando. Él no va a dejar Él no va a mandar a que cambien su Biblia o su palabra porque en el mundo hay unas modas o hay unos movimientos o algo. La palabra de Dios permanece para siempre. El mundo va a perecer, los edificios van a perecer, la tierra va a perecer. Usted y yo, si no viene Dios por nosotros, vamos a perecer, probaremos la muerte, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esto es lo único que va a permanecer. Vamos, quiero que me acompañe a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 25. En el 24 vamos a leer. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, dice, permanece para siempre. La palabra de Dios permanece, hermano y hermana, permanece para siempre. No va a cambiar, no ha cambiado y se va a mantener igual. Y ahora, hermano y hermana, estamos en un mundo, en un tiempo donde la gente cree, piensa y dice que están siguiendo a Dios a su forma, que están siguiendo a Dios a su manera, que Dios es un Dios que nos acepta a todos, que Dios, ojo, hermano y hermana, porque podemos ver cómo muchas personas están tergiversando el mensaje de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Ella no va a cambiar. Ella no se acomoda a la necesidad de la humanidad. Ella es la luz que nos alumbra y que nos lleva al Padre. Pero no es que ella no nos enseña, nos enseña el camino a Dios, pero no enseña que Dios se acomoda al hombre. Ella enseña que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que no hay salvación a través de Cristo. Pero hay gente que comienza a decir que ellos siguen a Dios a su forma, a su manera, que ellos creen en Dios, pero que no van a la iglesia, que creen en Dios y que pueden tener ciertas libertades porque Dios es amor. Eso es una mentira, eso es un engaño. No existe eso de creer en Dios y seguir a Dios a mi manera. Porque la Biblia dice que sus palabras van a permanecer para siempre. Eso quiere decir que no hay cambios. Eso quiere decir que lo que tenemos aquí, eso es. Y lo que está fuera de aquí es engaño. Y lo que está fuera de aquí, por más que lo quieran acomodar con amor y con palabras decorosas y todo lo demás, es mentira. Porque ella va a permanecer para siempre. Ella va a permanecer para siempre. Ella nos marca una cancha por donde tenemos usted y yo que caminar. Ella nos dice, ella le habla a la iglesia, Dios habla a la iglesia a través de su palabra y nos dice por dónde tenemos que caminar, por dónde tenemos que andar. Una vez me decía un ex compañero de trabajo, bueno, en su momento era un compañero de trabajo, y hablábamos de muchas cosas, y él me decía a mí, Jonah, pero si una persona
que sea de orientación sexual diferente, que sea homosexual, me decía él, cumple toda la Biblia, hace bueno a todas las personas, es mejor persona que cualquier otra persona ahí afuera. Solamente por eso ya no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces recuerdo que yo le dije, ¿qué pasaría si en un partido de fútbol un jugador muy bueno agarra la bola fuera de la cancha, se baila todo el equipo, desde ahí le pega un patadón, un bolazo y mete el gol? ¿Vale o no vale? Él me decía, no vale porque está fuera de la cancha. Y la Biblia nos marca a usted y a mí por dónde tenemos que caminar, por dónde tenemos que andar, cuáles son las líneas hasta dónde llegamos, hasta dónde llega el hombre, hasta dónde llega la misericordia del Señor, hasta dónde comienza la ira de Dios, hasta dónde está el juicio del Señor, cómo tiene que ser mi caminar, mi actuar. Ella es la que nos pone la referencia de por dónde tenemos que ir. Ella es la que nos pone la diferencia, nos marca la cancha. La Biblia, la palabra de Dios te ordena y te marca la cancha, por dónde tenemos que andar, a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que hablar, cómo nos dirigimos, cómo podemos convertirnos en hijos de Dios, cómo podemos ser luz en medio de las tinieblas, cómo podemos ser portadores, embajadores de Cristo, cómo podemos ser aquello que Él espera de usted y de mí. Y ella permanece para siempre. La Biblia, hermano y hermana, la palabra de Dios tiene enemigos. Tiene enemigos. Hay enemigos en contra de este libro. Y podemos hablar de enemigos físicos y instituciones y todo un movimiento que puede estar en contra de ella, porque en ella hay luz, en ella hay verdad. La Biblia tiene enemigos también espirituales. Es tan importante, es tan vital, que por eso es que a veces cuesta tanto leerla. Que por eso también es que a veces es un mundo poder hacer un hábito de compartir o de tener un hábito de poder leerla todo el tiempo o poder ser constantes en ella, porque hay enemigos que están en contra de que usted y de yo le dediquemos tiempo a ella. Quiero que me acompañe al libro de Josué ya para ir terminando. Josué capítulo 1. La palabra de Dios también nos ayuda. La palabra de Dios nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el libro de Josué capítulo 1 hay una transición muy grande. Hay algo que está pasando, un acontecimiento muy fuerte. Acaba de fallecer uno de los hombres más grandes que había en la historia hasta ese momento de Dios. Había muerto Moisés. Entonces, el pueblo está en un lugar esperando respuesta, viendo a ver qué hace, cómo hacen, qué sigue después de la muerte de Moisés. Entonces, había un hombre que había estado cerca de Moisés, que había estado acompañándolo siempre,
y Dios lo escoge para que él siga haciendo la tarea. Era una tarea muy dura, muy difícil, como a veces es duro y difícil vivir en esta vida, en esta tierra. Era una tarea, hermano y hermana, complicada. Era una tarea complicada la que tenía Josué por delante. Pero Dios se le aparece a Josué y le comienza a hablar y le dice: ha muerto mi siervo, ha muerto Moisés, pero la tarea tiene que hacerse, la cumplión tiene que seguir. Hay que lograr aquello por lo cual yo lo saqué a usted de Egipto. Y Dios tiene una conversación con Josué y le dice así en el versículo 4: desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates. Él está hablando de la tierra que les iba a dar. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Dice Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6 dice Dios hablándole a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a los padres que le daría a ellos. Versículo 7, pon atención, hermano. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una misión que cumplir, hay un propósito que Dios le está encomendando a Josué. Es una misión difícil y grande, pero el consejo que Dios le da es: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Pero el esfuerzo que Dios le está pidiendo a Josué no es un esfuerzo para ir a pelear con sus enemigos necesariamente. El esfuerzo que Dios le está pidiendo a Josué no es para que tenga un ejército mejor preparado, para que vayan a ganar todas las batallas. El esfuerzo que Dios le está pidiendo a Josué es decir: esfuérzate para estar en mi palabra, esfuérzate para meditar en ella, esfuérzate para que cumpla lo que está escrito en ella, para que te vaya bien. Tienes una misión que cumplir, tienes un plan que hacer. Para lograrlo tienes que esforzarte, tienes que dar todo, tienes que ser valiente para permanecer en ella. El esfuerzo que Dios le está pidiendo a Josué es para que no olvide su palabra. El esfuerzo que Dios le está pidiendo a Josué es para que medite en ella. Es para que no se olvide de este libro. Dice: esfuérzate para que permanezcas en él. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Medita en él de día y de noche. Y le dice: y esto hará prosperar tu camino. Ve que hay que esforzarse, hermano y hermana. Ve que no es cualquier cosa decir: voy a leer la Biblia y permanecer en ella. Ve que no es tan sencillo. Dios no mandó a Josué a que se preparara, a que hiciera pesas, a que fuera al gimnasio, a que poniera a la gente a pelear con espada para entrenarlos. La verdadera preocupación de Dios era que Josué tenía que permanecer en su palabra. La verdadera preocupación de Dios hacia Josué es decir: no te desvíes de ella, haz como mi siervo Moisés, medita en ella. No te separes ni a derecha ni a izquierda, y serás prosperado en todo lo que emprendas. Ve el gran secreto que hay en hacer de este libro parte de su vida y de su corazón. Vemos el privilegio que tenemos, que esto sea un alimento diario para usted.
lo quiere a usted mandar a perder el tiempo cuando lee su palabra. Dios lo que quiere es que te vaya bien. Dios lo que quiere es que emprendas y logres y conquistes. Dios no te quiere mandar a perder el tiempo cuando leas tu palabra. Lo que quiere es convertirte en un vencedor a través de ella. Dios quiere transformar tu vida en un vencedor, en una vencedora a través de ella. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esfuércese, hermano, esfuércese, sea valiente, sea valienta. Hay mucho que tenemos que hacer con este libro. Hay mucho que tenemos que hacer con este libro. Esfuércese, no se aparte, no nos apartemos de ella ni a derecha ni a izquierda. No nos apartemos de ella, no creamos que es cualquier cosa. Esfuércese, porque hay enemigos que están en contra de que usted lo haga. Hay cosas que están en contra de que usted dedique tiempo a su palabra. Por eso van a haber distracciones, por eso van a haber muchas cosas que quieren impedir que usted tenga un encuentro con la palabra de Dios. Pero esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, y la palabra de Dios hará prosperar tu camino. La palabra de Dios hará prosperar tu camino. Póngase de pie. En esta mañana, antes de terminar, yo nada más quiero que usted medite, piense en su corazón, en su mente. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la palabra? En esa semana que pasó, visualízate las veces que estuviste leyendo la palabra de Dios. ¿Hay algún momento? ¿Hay pocos momentos? No hay ningún momento. Yo creo que todos en este tema podemos mejorar. Pero es bueno una mañana como hoy decirle: Señor, perdónanos por haber menospreciado tu palabra. Perdónanos, Dios, por haberle restado importancia a tu palabra. Perdónanos, Señor, porque incluso conocemos un poco de ella y andamos lejos de lo que ella quiere de mí. Yo creo que es una excelente mañana usted que vino aquí para que le digamos: Señor, perdona, Dios, la falta de interés que he tenido de tu palabra. Perdónanos, Dios, y ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a mejorar en esta área de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que no nos pase como nos ha estado pasando anteriormente, sino que hoy sea un inicio, Dios, un nuevo inicio en nosotros, donde podamos dar importancia, donde podamos dar, Señor, el interés, donde tu palabra, Dios, sea parte de nuestra vida, Padre Santo. Dígale: Dios, perdóname por no dar importancia a tu palabra. Y si usted está aquí en esta mañana y se siente lejos de Dios, y se siente incluso mal porque dice: no puedo leer la palabra de Dios porque estoy mal, no se deje engañar, hermano y hermana, por ese pensamiento. Dios te perdona hoy. Si lo pides, si le invocas, si invocas tu nombre, su nombre hoy, si tú invocas el nombre de Cristo en esta mañana, Él te va a escuchar, Él te va a perdonar.
Si le invocas, si le llamas, si le clamas, Él no te va a dejar. Él va a atender tu solicitud. Él va a perdonar tu pecado hoy. Él va a perdonar tu vida en esta mañana. Él va a perdonar tu corazón. Él te va a traer y te va a pedir que te esfuerces para que estés en la palabra de Dios. Te va a pedir que te esfuerces para que medites en ella. Te va a pedir que te esfuerces para que medites en ella. Si invocas su nombre, Él te atenderá. Él te atenderá. No te dejará sin respuesta. Si hoy lo invocas, Él te dará respuesta. Exaltamos tu nombre, Dios. Dile, Señor, que tu palabra me ordene. Dígale, Dios. Dile, Señor, ordena con tu palabra mi casa. Ordena con tu palabra, Señor, mis caminos. Dígale, Señor, ordéname, Dios. Con tu palabra ordenaste los cielos y la tierra, Señor. Y tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma, hasta partir los tuétanos, las coyunturas. Dígale, Señor, que tu palabra sea el cimiento, Dios, de mi casa, la dirección para mis hijos, la guianza, Señor, en mi hogar, en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, quiero dirigir mi casa con tu palabra, quiero guiar mi vida, Señor, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pueden tomar asiento, amén. Gracias, Señor. Gracias. Adoramos tu nombre, Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Hemos tenido hoy el segundo domingo donde queremos hablar sobre la palabra de Dios. De hoy en 8 vamos a hablar más sobre la importancia de la palabra del Señor. A veces pasamos más metidos en las redes sociales que en la Biblia, y eso no está bien. Eso no está bien. O a veces pasamos más viendo películas que escudriñando la palabra de Dios. La Biblia es el mapa que Dios nos dejó para poder ir al cielo. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? ¿Quieren ir al cielo? La Biblia es el mapa que le dice a usted cómo poder llegar al reino de los cielos, que tengo que dejar y que tengo también que tomar para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Y dejar a un lado la palabra del Señor es el peor error que usted puede cometer. Es el peor error